Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en una historia impresionante que les hará creer en lo imposible, ya saben, ¿verdad? Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Estoy seguro de que la aventura de hoy les tocará el corazón. El aire helado de una mañana lluviosa en Sao Paulo se aferraba a la piel de Marcelo Ventura mientras se preparaba para otro día extraordinario. A sus 42 años, no era un hombre común. Era uno de los jueces federales más respetados de la ciudad, una figura cuya trayectoria profesional estaba marcada por una sucesión de victorias contra las expectativas. Desde su infancia en una humilde comunidad periférica, cada paso había sido una batalla, cada logro un testimonio de su persistencia, inteligencia y una resistencia incansable contra la discriminación velada que acechaba en cada esquina de su vida. Su impecable terno oscuro, hecho a medida, y una corbata dorada que realzaba su presencia elegante y su postura rígida, reflejaban no solo su éxito, sino también una armadura forjada por años de superación. Esa mañana, un compromiso de suma relevancia lo esperaba, una conferencia internacional sobre el combate a la corrupción y los derechos humanos en Brasilia, donde sería ponente ante jueces, abogados y autoridades de diversas naciones. Marcelo ya se había consolidado como una referencia internacional, no solo por sus decisiones contundentes contra el prejuicio y la corrupción, sino especialmente por un famoso caso que había juzgado meses atrás en el Supremo Tribunal Federal. Esto lo había convertido en una figura pública admirada, aunque también cuestionada por aquellos que resistían el cambio que representaba. Su reloj suizo ajustado en la muñeca, el distintivo federal discretamente en el bolsillo y su arma reglamentaria, oculta en la cintura, eran extensiones de su identidad y su autoridad. Al llegar al aeropuerto internacional de Guarulhos, la familiar punzada en el pecho no se hizo esperar. Los ojos discretos, pero persistentes, lo seguían. Era una sensación recurrente que conocía bien. La desconfianza, la duda, el prejuicio. No importaba cuán natural intentara parecer, siempre había alguien incómodo con su presencia, especialmente en los espacios reservados a los privilegiados. Era un recordatorio constante de su lucha diaria, una sombra que, a pesar de sus logros, se negaba a disiparse por completo. Tras el check-in, realizado con la cordialidad habitual por el personal de la aerolínea, Marcelo se dirigió con calma hacia la sala VIP, su billete de clase ejecutiva y su tarjeta exclusiva, garantizando el acceso a un santuario de tranquilidad. La sala VIP era un oasis de lujo, semejante a un hotel boutique, con cómodos sillones distribuidos por un espacio suavemente iluminado. El personal se movía con discreción, ofreciendo bebidas y aperitivos a los pasajeros que esperaban sus vuelos con placidez. Marcelo eligió un sillón más apartado, junto a la ventana panorámica que ofrecía una vista privilegiada de las pistas. Se acomodó, pidió un café expreso al atento camarero que se acercó de inmediato y abrió un periódico, sumergiéndose en un breve momento de relajación antes de la hora de su embarque. El aroma del café se mezclaba con el tenue murmullo de la sala, creando una atmósfera de aparente serenidad que pronto sería quebrada por una intrusión inesperada y cargada de prejuicio. Sin embargo, al otro lado de la sala, una escena diferente comenzaba a desarrollarse. Dos policías federales, encargados de la seguridad ostensiva del aeropuerto, caminaban lentamente, sus ojos escudriñando a cada persona presente. Había algo inusual en su postura. A pesar de sus uniformes, sus expresiones estaban cargadas de una sospecha innecesaria, evaluando minuciosamente a cada individuo. Marcelo lo notó de inmediato, pero prefirió no mostrar preocupación.
Sabía quién era y estaba acostumbrado a ser objeto de miradas desconfiadas. Lo que no sabía era que la mente de esos policías albergaba una intención mucho más insidiosa, una que transformaría su momento de calma en un escenario de confrontación. No pasó mucho tiempo antes de que uno de los policías, el más joven, diera un codazo discreto a su compañero, señalando con la barbilla en dirección a Marcelo. «¿Ves a ese tipo de ahí?», susurró, frunciendo el ceño. Su colega, entrecerrando los ojos, respondió: «Sí, lo veo. No se parece al tipo de la ficha que nos pasó el comando antes. Mismo físico, mismo color de piel, y va demasiado bien vestido para ser de su tipo. Podría ser él, intentando pasar desapercibido». Marcelo, fingiendo leer el periódico, sintió cómo su respiración se aceleraba discretamente. La conversación le parecía absurda, pero no sorprendente. Estaba siendo juzgado, una vez más, no por sus acciones, sino por su apariencia. Decidió no reaccionar de inmediato, curioso por ver hasta dónde llegarían esos hombres con su prejuicio. Sin hacer esfuerzo alguno por ser discreto, uno de los policías sacó su celular y comenzó a teclear, alternando la mirada entre la pantalla y el rostro de Marcelo, comparándolo con alguna fotografía en su dispositivo. Tras unos segundos de intercambio de miradas cómplices entre ellos, los dos hombres se acercaron lentamente, ajustando discretamente sus equipos y posicionándose frente a Marcelo. La tensión en el aire de la sala VIP se volvió casi palpable, pero la mayoría de los presentes, absortos en sus propios asuntos, aún no percibían la inminente tormenta que se avecinaba sobre el juez. «Con permiso, señor», dijo uno de ellos con un tono seco y formal, demasiado distante para sonar amigable. «Necesitamos verificar algunos documentos». Marcelo levantó la vista lentamente, manteniendo la calma en su semblante. «¿Algún problema, oficiales?». El policía mantuvo su tono formal, pero su mirada era aguda y escrutadora. «Estamos realizando una verificación de rutina, con características similares a las suyas, que está siendo buscado por la justicia. ¿Podría, por favor, presentarnos un documento de identificación?». La pregunta, aunque formulada con aparente protocolo, contenía una velada acusación que Marcelo no pasó por alto. Marcelo arqueó ligeramente una ceja, manteniendo la tranquilidad en la superficie, aunque su mente estaba en alerta máxima. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Su porte físico, su color de piel, su traje sofisticado y la seguridad con la que se desenvolvía, todo parecía incomodar a esos hombres. Él no respondió de inmediato. Simplemente cerró lentamente el periódico, lo dobló con cuidado y lo colocó sobre la mesa. Luego, levantó los ojos hacia los policías, encarándolos con serenidad. Su silencio, cargado de un significado tácito, era una forma de desafiar la presunción subyacente en su requerimiento, una prueba para ver hasta dónde estaban dispuestos a llevar su arbitrariedad. «Estoy siendo abordado ¿por qué? ¿Motivo exactamente?», cuestionó Marcelo con serenidad, aunque su tono era incisivo. «No me parece que hayan realizado el mismo abordaje a los demás pasajeros de esta sala». El policía dudó brevemente, pero el otro se anticipó, dando un paso más cerca y diciendo con tono desafiante: «Tenemos una orden de arresto contra un hombre buscado por la justicia, que, digamos, es bastante parecido a usted. No es una acusación, solo necesitamos que se identifique». Marcelo sonrió de lado, manteniendo la frialdad mientras su corazón latía con más fuerza en su pecho. En ese instante tomó una decisión crucial. No mostraría su identidad ni su distintivo de inmediato. Quería llevar al límite aquella embestida discriminatoria y abusiva. «¿Y si me niego? Tengo ese derecho constitucional, ¿no?», respondió Marcelo, encarando directamente los ojos del policía, quien comenzaba a perder la paciencia. El hombre, irritado por la respuesta desafiante, dio un paso adelante, colocando una mano en la funda de 1907, su arma, visiblemente alterado.
No me interesa lo que usted piense sobre sus derechos. Si se niega a colaborar con una orden policial, eso configura desacato y resistencia. ¿Está preparado para las consecuencias de eso? Marcelo sintió que había llegado al punto crucial. Esos policías estaban a punto de cometer un error grave, pero él permanecía impasible, probando sus límites, esperando el momento justo para actuar. ¿Están seguros de que quieren continuar con este abordaje?, preguntó Marcelo fríamente. Quizás estén cometiendo un error mucho mayor de lo que imaginan. El policía no respondió de inmediato, pero su compañero ya tenía la mano cerca de la funda, claramente irritado por la resistencia del juez. Marcelo notó el movimiento, consciente de que la tensión había escalado al máximo. No vamos a repetir. Identifíquese ahora o será conducido esposado de aquí mismo, gritó el policía, atrayendo la atención de todos los presentes en la sala VIP, quienes se quedaron boquiabiertos ante la escena. Marcelo se mantuvo inmóvil, la respiración controlada, la mirada firme. Sabía exactamente lo que haría a continuación, pero primero necesitaba dejar claro hasta dónde habían llegado esos policías con su prejuicio absurdo. La agitación de los policías en la entrada de la sala VIP ya comenzaba a atraer miradas. A pesar del tono formal inicial, el abordaje al juez no pasó desapercibido para el personal y algunos pasajeros que aguardaban sus vuelos. El primer policía aún mantenía una postura más contenida, pero su colega, visiblemente desconfiado, comenzaba a mostrar impaciencia. «Señor, voy a necesitar que colabore y presente su identificación inmediatamente», insistió, su tono volviéndose más duro. El juez mantuvo la calma, analizando cada detalle de la situación. Su experiencia en el tribunal le había enseñado a reconocer cuando alguien hablaba con autoridad legítima y cuando el abuso de poder entraba en juego. Percibió la postura rígida de los policías, la forma en que intercambiaban miradas rápidas y el nerviosismo creciente de uno de ellos que ya tenía la mano sobre la funda de su arma, como si en cualquier momento necesitara desenfundarla. Antes de que pudiera responder, uno de los policías tomó su radio y pidió refuerzos. «Central, tenemos una posible identificación positiva con un sospechoso buscado. Necesitamos apoyo inmediato en la sala VIP, ya que el mismo se está negando a identificarse». Marcelo se mantuvo inmóvil. «¿Identificación positiva?» La ficha cayó de inmediato. No estaban seguros de nada. Solo estaban siguiendo un perfil racial y creando una conexión infundada entre su presencia y cualquier sospechoso. Rápidamente, 3 nuevos policías entraron en la sala, caminando con prisa y mostrando impaciencia. El más viejo del grupo, un sargento de facciones rígidas, tomó la delantera. Su mirada recorrió al juez de arriba abajo antes de encarar a sus colegas. «¿Cuál es el problema aquí?». Uno de los primeros policías explicó: «Se ajusta a la descripción del buscado que recibimos recientemente. Aparentemente, podría estar intentando salir discretamente del país usando este ambiente reservado». El sargento entrecerró los ojos. «¿Estás seguro de eso?». El otro asintió. «Las características coinciden. Hombre negro, alto, bien vestido, intentando evitar áreas comunes del aeropuerto. El sospechoso que buscamos bien podría haber cambiado su apariencia para parecer un ejecutivo y no quiere identificarse para nosotros». Marcelo arqueó ligeramente una ceja. Aquello se estaba volviendo cada vez más absurdo. Ahora, además de ser sospechoso por simplemente existir en un ambiente sofisticado, estaban convencidos de que alguien con su apariencia no podía estar allí sin esconder algo. «Señores, creo que están cometiendo un grave error», dijo, manteniendo la voz firme y controlada. El sargento cruzó los brazos. «Si no tiene nada que esconder, va a colaborar. Documento ahora». El tono de exigencia sonó más agresivo de lo necesario.
Marcelo sintió las miradas de los pasajeros volverse hacia él. Sabía que, en ese momento, la opinión pública se estaba formando sin que él necesitara decir nada. Algunos murmuraban entre sí, otros simplemente observaban, inciertos de si aquello era realmente una acción policial legítima o solo una lamentable escena de discriminación descarada. El juez miró a los 5 hombres a su alrededor y decidió resistir aún más. Ninguno de ellos parecía considerar que pudieran estar equivocados. Tenían un perfil en mente, un objetivo definido, y no importaban la lógica ni las evidencias en contra. Estaban convencidos de que si un hombre negro estaba allí, bien vestido, en un lugar reservado, era porque estaba intentando esconderse. Respiró hondo, manteniéndose inmóvil. Quería ver hasta dónde llegarían en esa escalada peligrosa, cómo el clima dentro de la sala VIP del aeropuerto había cambiado por completo. El discreto murmullo de los pasajeros esperando sus vuelos había sido reemplazado por un silencio tenso. Las miradas estaban fijas en la escena que se desarrollaba ante ellos. 5 policías rodeando a un hombre negro bien vestido, insistiendo en su identificación como si fuera un criminal intentando huir del país. El juez, aún sentado, mantuvo su expresión tranquila, pero sus ojos analizaban fríamente cada movimiento de los policías. Estaban convencidos de que él era el sospechoso, la presunción de inocencia, algo que él tanto defendía en los tribunales, le había sido arrebatada en el momento en que su piel y su posición en el ambiente no encajaban en lo que consideraban normal. Señores, hasta ahora no me han dicho cuál es exactamente mi infracción, dijo pausadamente, como si hablara con alumnos ignorantes en el tribunal. El sargento dio un paso al frente, inclinándose ligeramente. No necesita infracción, doctor. Estamos llevando a cabo un procedimiento estándar de verificación. Usted parece bastante nervioso para alguien que no tiene nada que esconder. Marcelo soltó una leve risa nasal, una risa sin humor. Ellos llamaban a su paciencia nerviosismo, a su firmeza resistencia. Y dígame, sargento, si yo fuera blanco y estuviera exactamente en esta misma situación, ¿me habrían rodeado con 4 hombres armados? El rostro del oficial se endureció. No lo haga personal, señor. Solo haga lo que le pedimos y nos iremos. Los otros policías ya estaban listos para actuar. Uno de ellos sostenía las esposas, preparándose claramente para la posibilidad de una detención. Otro mantenía la mano sobre el radio, probablemente esperando la orden para conducir al juez. Él suspiró y miró a su alrededor. Los pasajeros continuaban observando, algunos grabando discretamente con sus celulares. Había cámaras en todos los rincones del aeropuerto, pero él sabía que en esos momentos de tensión, nada de eso garantizaba que no terminaría en un informe policial completamente distorsionado. Decidió entonces probar sus límites una vez más. No quiero identificarme para ustedes, no les debo nada. Estoy en la sala VIP precisamente para tener más comodidad, y para mí tengo exactamente el efecto contrario, inquirió. Los policías se miraron. El sargento frunció el ceño. No justifica que no quiera identificarse. ¿Va a negarse? Sí, me voy a negar. Quiero saber hasta dónde van a llevar esta situación absurda. La tensión aumentó. Uno de los policías, el más impaciente del grupo, dio un paso al frente. Bien, ya basta. Levántese de la silla ahora o lo voy a forzar. A esas alturas no había más espacio para la conversación. Los policías no estaban allí para garantizar la justicia, estaban allí para afirmar su poder. Marcelo percibió que la situación había superado el punto de control. Respiró hondo y lentamente se levantó de la silla. Fue en ese instante que todo se volvió un caos. Al ponerse de pie, su mano salió de debajo de la mesa y al hacerlo sostenía firmemente una pistola semiautomática. No la apuntaba a nadie, solo la aseguraba con firmeza.
el cañón discretamente apuntado hacia el suelo. El impacto fue inmediato. ¡Arma!, gritó uno de los policías. En un abrir y cerrar de ojos, las 5 armas fueron desenfundadas y apuntadas directamente hacia él. Los pasajeros gritaron. Algunas personas se agacharon detrás de los sillones y los empleados del aeropuerto corrieron detrás del mostrador. El juez permaneció inmóvil, mirando directamente al sargento. Soy juez federal. Estoy armado. Como pueden ver, mi distintivo está en el bolsillo con mi credencial. Que ustedes me apunten con 5 armas ahora es la cosa más absurda que he vivido en mi vida. Los policías dudaron por un breve instante, pero ya era demasiado tarde. La situación había escalado a un punto sin retorno, al límite de la paciencia. El ambiente de la sala VIP del aeropuerto era un caos. Pasajeros se agachaban detrás de los sillones. Empleados retrocedían en busca de seguridad, y el sonido de celulares siendo sacados resonaba por el salón. Todos querían registrar lo que estaba a punto de suceder. El juez permaneció de pie, inquebrantable, sosteniendo la pistola firmemente hacia abajo, junto a su cuerpo. Su rostro no mostraba miedo, al contrario, su expresión era de profundo desprecio. Los 5 policías, por otro lado, estaban en alerta total. «¡Baje el arma!», gritó el sargento, los ojos desorbitados, la punta del dedo en el gatillo. Marcelo ni pestañeó. «Ya está bajada, oficial, y a partir de ahora, dije quién soy, creo que los 5 deberían bajar las suyas también». Su voz salió firme, clara, sin temblor. Los policías continuaban tensos. Uno de ellos, visiblemente más nervioso, apretaba el arma con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. Marcelo sabía lo que aquello significaba. Estaban listos para disparar al menor movimiento brusco. El sargento intentó retomar el control de la situación. «Última oportunidad. Suelte el arma en el suelo ahora». El juez soltó una risa baja y sin humor. «Gracioso. Ustedes exigen que suelte mi arma como si yo fuera el criminal aquí. Soy juez, muchacho, soy la ley. Nunca pondré mi arma en el suelo para ustedes». El sargento rechinó los dientes. «¿Cómo voy a saber si está diciendo la verdad?» Marcelo finalmente movió su mano libre despacio, sin soltar el arma. Sacó del bolsillo interior de su saco un distintivo dorado y lo levantó. El impacto de la escena fue inmediato. Todos los policías se congelaron, sus miradas se encontraron, el pánico silencioso recorriendo sus rostros. No lo habían percibido, ni siquiera habían considerado la posibilidad de que el hombre al que estaban tratando como sospechoso fuera, en realidad, una de las más altas autoridades del país. «Ahora ya saben mi identificación», dijo el juez con firmeza. El silencio que siguió fue tan tenso que cualquiera podría jurar escuchar el corazón acelerado de los policías. La verdad estaba allí, desnuda y cruda. Acababan de cometer un error colosal, pero en lugar de bajar las armas, el sargento insistió, intentando mantener la posición de poder. «Aún así, señor, el protocolo exige que suelte el arma para que podamos verificar su credencial en el sistema sin correr riesgos. Convengamos que el arma y el distintivo cualquiera puede falsificarlos». Marcelo entrecerró los ojos. «¿Riesgos? Ah, entonces ahora se preocupan por los riesgos después de rodearme, oprimirme, humillarme, tratarme como un criminal sin ningún motivo». Nadie respondió. El juez suspiró y lentamente colocó su arma de vuelta en la cintura, en la espalda. «Muy bien. Ahora que no hay más riesgos, hablemos de los verdaderos problemas en los que se han metido, porque créanme, esta historia no va a terminar así». Los policías tragaron saliva. Sabían que estaban en un problema más grande de lo que podían imaginar. El reconocimiento tardío. El silencio en la sala VIP era sepulcral. Los policías continuaban paralizados, aún sujetando sus armas, pero ya sin la misma certeza de antes.
El juez, ahora con las manos libres y su distintivo claramente visible sobre la mesa, los observaba como un depredador rodeado de cazadores inexpertos. Los pasajeros a su alrededor permanecían agachados, pero los celulares seguían levantados, grabando cada segundo. Aquello no sería un caso silenciado, no esta vez. El sargento carraspeó, aún intentando mantener la autoridad sobre la situación. «Señor, disculpe, pero necesitamos confirmar su credencial». Su voz ya no tenía el mismo tono duro de antes. El juez levantó una ceja. Ahora me pide disculpas después de apuntarme con 5 armas, después de humillarme delante de todos aquí, de llamarme sospechoso». El sargento desvió la mirada, claramente incómodo. Los otros policías se miraron, algunos ya bajando sus armas. «Esto fue un error de abordaje, señor», intentó justificar uno de los policías. Marcelo soltó una risa corta, sin humor. «¿Un error de abordaje o ustedes ni siquiera consideraron la posibilidad de que un hombre negro como yo estuviera en la posición en que estoy?» Los policías se miraron de nuevo, pero nadie se atrevió a responder. Sabían que cualquier palabra equivocada solo empeoraría las cosas. El sargento finalmente bajó su arma, tragando saliva. «Señor, solo queremos aclararlo todo. Ahora es tarde». El juez se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyándose en la mesa. «¿Creen que voy a dejar pasar lo que acaba de suceder aquí?» Uno de los policías abrió una tablet apresuradamente, como si quisiera aferrarse a cualquier protocolo que aún pudiera salvarlos. «¿Cuál es su nombre completo, señor?» Marcelo respiró hondo antes de responder con voz firme. «Doctor Marcelo Ventura, juez federal de la comarca de São Paulo». El policía tecleó rápidamente. Menos de 10 segundos después, la pantalla confirmó su identidad, junto con un perfil completo e información oficial que indicaban su cargo y sus credenciales. La tablet casi se le cae de la mano al policía. «Dios mío», murmuró, pálido. El sargento la tomó de las manos de su subordinado y vio la confirmación con sus propios ojos. Su expresión se endureció. Ahora sabía exactamente quién había cometido un error irreversible. «Señor, nosotros». El juez se levantó despacio, ajustando su saco, su postura erguida e imponente. «Ustedes acaban de dejar de ser policías». El sargento intentó recuperar el control. «Podemos resolver esto de otra forma, señor». Marcelo suspiró, cansado, y cruzó los brazos. «¿Quieren que lo deje pasar? Después de todo?» El policía tragó saliva. «Solo queremos evitar que esto se salga de control». El juez miró a su alrededor. «Lo siento, pero ustedes ya perdieron ese control. Los celulares grabando, los murmullos de fondo, la atención en el aire. Todo indicaba que aquel incidente no sería fácilmente barrido bajo la alfombra». El juez encaró al sargento a los ojos. «Ahora van a hacer algo muy simple. Van a guardar esas armas, salir de aquí y dejarme continuar mi viaje. El lunes, solo esperen las consecuencias que les llegarán». El sargento dudó por un momento, pero sabía que ya estaba derrotado. Uno a uno, los policías comenzaron a retroceder, guardando sus armas. El sargento miró a los demás antes de murmurar: «Vámonos». Los policías comenzaron a salir de la sala VIP sin decir nada más. El sargento apretó los puños y bajó la cabeza, saliendo junto a sus colegas. El ambiente permaneció en silencio hasta que la puerta se cerró por completo. Fue entonces cuando una explosión de murmullos invadió la sala VIP. El juez ignoró todo. Simplemente tomó su distintivo y su arma de vuelta, los guardó con calma y volvió a sentarse. Su vuelo aún tardaría unos minutos en embarcar, y él pretendía disfrutar cada segundo de aquel café mientras esperaba. Pero una cosa era segura: aquella historia aún estaba lejos de terminar. La repercusión inmediata. Lo que comenzó como un abordaje de rutina equivocado se había transformado en un escándalo nacional en cuestión de minutos. Fuera de la sala VIP,
Decenas de pasajeros con sus celulares levantados registraban cada detalle del enfrentamiento entre el juez federal y los 5 policías armados. La tensión en el aire era palpable y los murmullos indignados crecían a cada segundo. Están apuntando armas a un hombre negro solo porque está bien vestido. Esto es absurdo, exclamó una mujer grabando todo de cerca. Dijo que es juez federal. Esto va a causar problemas a esos policías, comentó un hombre al lado, publicando el video en 1900 sus redes sociales. El video rápidamente comenzó a circular en grupos de WhatsApp y en plataformas como Facebook e Instagram. En menos de 10 minutos, publicaciones con juez negro humillado comenzaron a aparecer. El número de visualizaciones crecía de forma asombrosa. En Facebook, una publicación hecha por un renombrado abogado se viralizó instantáneamente. Esto es un escándalo. Un juez federal negro acaba de ser mantenido bajo la mira de armas por policías despreparados en el aeropuerto de SP. Racismo institucional en su forma más clara. Brasil necesita ver esto. La justicia. La publicación acumuló miles de me gusta y compartidos en minutos. El caso, que aún se estaba desarrollando dentro de la sala VIP, ya se volvía de conocimiento público en tiempo real. En la redacción de uno de los mayores periódicos del país, el editor en jefe recibió una alerta en su celular sobre el video que se viralizaba. Hizo clic en el enlace y al ver la escena impactante, inmediatamente dio la orden. ¡Paren todo! Este caso necesita ir a la primera plana ahora. Quiero periodistas en el aeropuerto lo antes posible. Las principales cadenas de televisión también comenzaron a recibir las imágenes y las primeras informaciones sobre lo que estaba sucediendo. Los noticieros interrumpieron la programación para exhibir los videos, mientras comentaristas políticos y jurídicos entraban en vivo para discutir la gravedad de la situación. La televisión transmitía las imágenes de las armas apuntadas al juez mientras el presentador explicaba el caso. Este es el momento en que un juez federal negro es abordado por policías en el aeropuerto de Sao Paulo bajo una supuesta sospecha de ser un criminal fugitivo. La confusión escaló a un enfrentamiento armado y generó un verdadero tumulto entre los pasajeros. La corregiduría de la policía ya fue activada y debe pronunciarse en las próximas horas. Mientras tanto, dentro de la sala VIP, los policías que antes estaban llenos de arrogancia comenzaron a percibir que la situación se estaba saliendo completamente de control. El radio de uno de ellos emitió un pitido con un mensaje urgente. Todos los involucrados en el caso del aeropuerto aguarden órdenes superiores antes de proceder. La corregiduría ya está en camino. El sargento abrió los ojos desmesuradamente. ¡Maldita sea!, murmuró, sintiendo el sudor escurrir por su nuca. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que la postura de los otros policías también había cambiado. La ficha comenzaba a caer. Acababan de cometer un error gigantesco y ahora toda la institución policial estaba a punto de ser arrastrada al escándalo. La llegada de la corregiduría no tardó mucho. Un grupo de oficiales, liderados por el coronel Almeida, atravesó los pasillos del terminal con pasos firmes, ignorando las miradas curiosas de los pasajeros. ¿Dónde están los involucrados?, preguntó el coronel al supervisor del aeropuerto en la entrada de la sala VIP. Señor, la situación estaba tensa. El coronel asintió, respiró hondo y caminó hacia la sala con autoridad. El silencio se instaló instantáneamente cuando su voz resonó por el ambiente. ¿Qué está pasando aquí? Todos los policías se voltearon, tensos. El sargento intentó justificar el abordaje, pero su voz salió temblorosa. Señor, nosotros estábamos verificando una sospecha. El coronel miró directamente al juez Marcelo. Él reconocía a aquel hombre. Sabía exactamente quién era. ¿Cómo está, doctor? ¿Está bien?
preguntó Coronel, ignorando completamente a los policías. Marcelo respiró hondo antes de responder. Estoy bien, pero estos hombres sobrepasaron todos los límites. El coronel se volteó hacia los 5 policías. Su mirada era afilada como una cuchilla. Cometieron un error gravísimo. Los 5 policías tragaron saliva. Por primera vez desde el inicio del abordaje, percibieron que estaban realmente perdidos. El coronel entonces se volteó hacia uno de los oficiales de la corregiduría y ordenó: «Retírense. Al batallón ahora. Quiero a todos en el testimonio inmediato». Los 5 oficiales dudaron, pero no tuvieron elección. Uno a uno, con expresiones de humillación estampadas en el rostro, el sargento, que antes había sido más agresivo, bajó la cabeza, sabiendo que su carrera estaba a punto de desmoronarse. La sala VIP estaba en silencio absoluto. El juez Marcelo finalmente se relajó y miró al coronel. «¿Y ahora, coronel?», preguntó. El coronel Almeida suspiró y respondió: «Ahora la justicia hará su trabajo». Y en ese momento todos sabían, la vida de esos 5 policías nunca más sería la misma. El inicio del fin. Mientras los policías eran llevados por la corregiduría, bajo las miradas de desprecio de otros agentes que habían llegado al aeropuerto, el juez Marcelo fue escoltado a una sala reservada donde daría su testimonio oficial. El comandante de la corregiduría, coronel Almeida, caminaba a su lado en silencio. No había necesidad de palabras en ese momento. El daño estaba hecho, y ahora le correspondería a la justicia decidir el futuro de esos oficiales. Tan pronto como entraron en la sala privada, Marcelo se sentó y cruzó los brazos, su expresión aún cargada de indignación. «Quiero garantizar que esto no será silenciado. Ya he visto casos así desaparecer en el sistema antes», dijo sin rodeos. El coronel Almeida suspiró y encaró al juez con seriedad. «Con todo respeto, señor juez, este caso ya pasó el punto de ser silenciado. Está en cadena nacional. La repercusión es gigantesca. Incluso el gobierno federal ha tomado conocimiento. No hay forma de barrer esto bajo la alfombra». Marcelo asintió lentamente. Sabía que el impacto de la exposición mediática podría ser un factor crucial para garantizar la justicia, pero aún estaba alerta. Ya había visto muchas situaciones perderse en el juego político. La puerta de la sala se abrió y un abogado de la corregiduría entró, trayendo documentos y una grabadora. «Necesitamos su relato oficial para adjuntarlo a la investigación. La investigación ya ha sido abierta». El juez se pasó la mano por el rostro respirando hondo. Todavía estaba procesando todo lo que había sucedido, pero sabía que su palabra era crucial para condenar a los responsables. Se inclinó ligeramente en la silla y comenzó su relato. «Estaba esperando mi vuelo en la sala VIP, como hago con frecuencia, cuando noté que algunos policías comenzaron a observarme. No sabía en ese momento, pero aparentemente fui confundido con un fugitivo de la justicia basado solo en mi apariencia». El abogado de la corregiduría anotaba todo en silencio mientras la grabación registraba cada palabra dicha. Cuando vinieron a hablar conmigo, hicieron preguntas vagas y claramente sin fundamento. Incluso después de identificarme verbalmente como juez, continuaron tratándome como sospechoso. Fui ignorado y forzado a levantarme como si estuviera siendo arrestado. Cuando percibieron que estaba armado y que no tenían control de la situación, el abordaje escaló a algo completamente innecesario. El coronel Almeida cruzó los brazos, escuchando con atención. «¿Cree que hubo racismo en el abordaje, señor juez?». Marcelo levantó los ojos y respondió sin dudar. «No tengo dudas. Si yo fuera un hombre blanco de traje, bien vestido y dentro de la sala VIP, me habrían abordado de la misma manera». El silencio en la sala fue la respuesta obvia. El abogado hizo una señal con la cabeza y dijo: «¿Desea presentar una queja formal contra los policías involucrados?».
El juez Marcelo enderezó la postura y respondió: absolutamente. Quiero que cada uno de ellos responda por sus actos. Quiero que sirva de ejemplo. El coronel Almeida suspiró y se levantó. Entonces lo haremos de la forma correcta. A partir de ahora, esos policías están apartados hasta la conclusión de la investigación, y garantizo que esto no será olvidado. Mientras Marcelo prestaba su testimonio, los 5 policías eran escoltados a los vehículos de la corregiduría. No estaban esposados, pero sus semblantes mostraban una mezcla de rabia y desesperación. En medio de la multitud que aún estaba en el aeropuerto, se oyeron abucheos y gritos de indignación. Los policías que antes actuaban con soberbia y autoridad, ahora eran blanco de la revuelta popular. El líder del abordaje, sargento Ramiro, mantuvo la mirada fija en el suelo, apretando los puños. Sabía que aquello significaba el fin de su carrera, pero lo peor aún estaba por venir. Al llegar a la sede de la corregiduría, fueron informados sobre las medidas disciplinarias que se aplicarían inmediatamente. A partir de ahora, todos ustedes están apartados de sus funciones hasta el final de las investigaciones. Sus armas y distintivos fueron recogidos. El silencio invadió la sala. El sargento Ramiro se levantó abruptamente. «Esto es absurdo. Fue un malentendido, nada más que eso. Nos están tirando a los leones por culpa de Internet». El coronel Almeida cruzó los brazos y respondió fríamente: «No fue Internet lo que apuntó un arma a un juez federal dentro de un aeropuerto. Fueron ustedes». Ramiro tragó saliva. Miró a los otros policías esperando alguna reacción, pero nadie dijo nada. Sabían que no había forma de revertir aquello. «Preparen a sus abogados. Los van a necesitar», concluyó el coronel antes de retirarse de la sala. Y fue en ese momento que los policías percibieron que estaban completamente solos. Mientras tanto, en los medios, los noticieros continuaban repercutiendo el caso en 1990. Tiempo real. Los titulares eran impactantes. Racismo en el aeropuerto. Juez negro es humillado y arrestado por error. Policías abordan a juez sin pruebas y se equivocan gravemente. Corregiduría investiga a policías por abordaje abusivo en Sao Paulo. Comentaristas discutían lo ocurrido en diversas emisoras. Especialistas en derecho explicaban las implicaciones jurídicas del caso, mientras activistas denunciaban el racismo estructural dentro de las fuerzas de seguridad. En las redes sociales, artistas, políticos e influenciadores se manifestaban. Algunos exigían un castigo ejemplar a los involucrados, mientras otros alertaban sobre la necesidad de reformas urgentes en la policía. El impacto del caso apenas comenzaba y los policías perderían sus empleos. Lo que antes era solo un error cometido por 5, ahora se convertía en un debate nacional sobre racismo, abuso de poder y justicia. La justicia tiene su precio. Los días que siguieron al escándalo en el aeropuerto fueron una sucesión de giros. El caso, que comenzó con un abordaje racista y desastroso, se transformó en una ola de protestas e indignación pública. Los 5 policías involucrados fueron oficialmente imputados por abuso de autoridad, coerción ilegal y racismo. La corregiduría, presionada por la sociedad, recomendó la expulsión de los agentes, y el Ministerio Público llevó el caso a los tribunales. El sargento Ramiro intentó sostener su versión de que solo cumplía con su deber, pero los videos, los testigos y las grabaciones hechas por los propios pasajeros fueron irrefutables. Él y los demás involucrados fueron condenados a la pérdida de sus cargos y responderían penalmente por sus actos. Mientras tanto, el juez Marcelo se convirtió en un símbolo de resistencia y dignidad. Su postura firme y su negativa a callar ante la injusticia inspiraron a miles de personas. En una conferencia de prensa le preguntaron qué pensaba de todo aquello. Su respuesta fue directa: «Esto nunca debería haber
Sucedido, pero ya que sucedió, que sirva para impedir que le suceda a otros. El racismo no es un error de abordaje, es un reflejo de algo mucho mayor. La diferencia ahora es que yo no fui silenciado y no lo seré. La frase se viralizó. Marcelo fue invitado a entrevistas, debates y hasta a charlas sobre justicia y equidad racial. Sabía que su caso no era aislado, pero al menos consiguió que su voz fuera escuchada y se hiciera justicia. Meses después, cuando todo parecía haberse calmado, Marcelo volvió al aeropuerto de São Paulo. Ahora sin recelos, sin desconfianzas y sin miradas prejuiciosas a su alrededor, pasó por la sala VIP una vez más, el mismo espacio donde todo había comenzado, pero esta vez sin nadie para cuestionar su presencia. Respiró hondo, se sentó y pidió un café, esta vez sin interrupciones, esta vez en el lugar al que siempre perteneció.